Los propósitos del año nuevo. San Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Pueden sentarse, hermanos. Con la llegada del año nuevo llegan también los grandes propósitos para nuestra vida en estos 365 días que se inician hoy. La mayoría de personas a la medianoche del año que termina se plantean propósitos para el nuevo año. Pero a la hora de plantearse, hermanos, esos propósitos de año nuevo, generalmente pensamos en términos de realizaciones materiales. Algunos plantean, por ejemplo, el iniciar un negocio propio. Otros, volver a la escuela para alcanzar metas académicas. Algunos quieren estudiar algún curso de capacitación dentro de su actividad laboral para poder alcanzar una mejor posición, una mejor condición en su trabajo. Hay incluso, hermanos, quienes dicen: este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí voy a bajar de peso. También está incluido entre los propósitos del año nuevo. Hay quienes tienen todavía algunos propósitos más excelentes. Por ejemplo, a partir de este año me voy a alimentar mejor, voy a comer más sanamente, voy a vivir más sanamente. Y tantas otras cosas, hermanos, que si ustedes se fijan, todas ellas, ninguna de ellas es mala. Todos son buenos propósitos, magníficos propósitos, excelentes propósitos. Falta que se lleven a cabo. Pero de que son buenos propósitos, son buenos propósitos. Sin embargo, hermanos, sería mejor si a todos estos propósitos del año nuevo le incluyéramos también propósitos de carácter espiritual. Para poder pensar, hermanos, en propósitos de carácter espiritual, es necesario, primero, dejar de mirar la vida solamente desde la perspectiva material. Es necesario dejar de pensar por un momento en los beneficios económicos, en los beneficios personales que nos pueden generar todos esos propósitos de año nuevo, y comenzar a pensar, hermanos, en aquellas riquezas eternas que solo podemos encontrar en la presencia continua de nuestro Dios. Sería mejor si incluyéramos a todos esos propósitos que hemos mencionado, estos propósitos de carácter espiritual. El Señor Jesús, hermanos, compartió esta parábola que hemos leído en el Evangelio de San Lucas con sus discípulos. Una parábola que nos enseña 2 cosas muy importantes respecto a este asunto de los propósitos del año nuevo. ¿Qué nos enseña esta parábola? En primer lugar, que la vida se puede mirar solo desde la perspectiva material. Si ustedes se fijaron en la parábola, de los 2 protagonistas de esta historia, el primero en expresarse es el dueño de la higuera. En el verso 6 dice: tenía un hombre una higuera plantada. Él es el primero al que se hace referencia en esta historia. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta, hermanos, de que este dueño de la higuera está molesto porque aquella higuera lleva ya 3 años
sin dar fruto. 3 años en los que obviamente él esperaba ya que aquella higuera produjera fruto. Algunos creen que en esta parábola el dueño de la tierra representa a Cristo, que viene a reclamar el fruto de su tierra. Pero al leer con cuidado, descubrimos algunas dificultades para poder asegurar que el personaje de la parábola representa a Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque el dueño de la tierra, hermanos, llega casi molesto, porque aquella higuera no da fruto. ¿Dónde descubrimos que este hombre está molesto, irritado, enojado porque aquella higuera no da fruto? En el mismo verso 6 dice: córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Es decir, este hombre está diciendo, hermanos, que aquella higuera está inútilmente en su tierra y que eso no es bueno para su negocio. No es bueno para él tener una higuera en su tierra, que ocupa su tierra, que toma las riquezas de la tierra y que no produce nada. Con toda claridad y con todo derecho también está afirmando que cada metro de su tierra debe ser productivo y por lo tanto, a su juicio, aquella higuera debe de ser cortada. Lleva 3 años y no da fruto, córtala. No sirve para nada. Su actitud, hermanos, no es condenable. No estamos diciendo que eso está malo. No estamos diciendo qué hombre más perverso. No estamos diciendo eso, hermanos, porque como dice la frase tan conocida, negocios son negocios. Él había invertido su dinero en aquella tierra para sacar ganancias, no para tener pérdidas. Él había invertido su capital, su esfuerzo, su trabajo para obtener ganancias. Pero sin embargo, hermanos, esto denota también que no había en él otra manera de ver la vida que no fuera en base a la ganancia material. Como hombre de negocios, podemos concluir que el dueño de la tierra, hermanos, se había llenado de intereses materiales, pero carecía de intereses espirituales. Se llenaba los bolsillos, pero su alma estaba vacía. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque la sociedad en la que vivimos hoy tiene esta triste característica. Todos tenemos sueños, proyectos, ambiciones, propósitos de año nuevo. Y todo eso, por lo general, está relacionado casi exclusivamente con beneficios materiales. La vida nos ha impuesto, hermanos, a todos la necesidad de proveer para satisfacer tantas necesidades materiales, a tal punto que todos nuestros esfuerzos están dirigidos en esa dirección. Un hermano, hermanos, me comentaba en una ocasión: mi verdadero trabajo es de jardinero. Y yo sabía que él no trabajaba en eso, trabajaba en otra cosa. ¿Cómo que su verdadero trabajo es de jardinero? Sí, hermano, porque yo llego a mi casa solo a dejar dinero. A dejar dinero para la casa, a dejar dinero para el carro, a dejar dinero para el teléfono, a dejar dinero para todo y para todos. Trabajo de jardinero. Él estaba expresando una verdad, hermanos, que irremediablemente nos afecta a todos. Tenemos responsabilidades que cumplir y hay que cumplirlas. No hay opción. Cualquiera de nosotros, hermanos, puede decir con justa razón cuando se le reclaman intereses espirituales: ¿y qué otra cosa podemos hacer si tenemos que pagar tantos gastos? Al igual que el hombre de la parábola, negocios son negocios, responsabilidades son responsabilidades, obligaciones son obligaciones, y por lo tanto todos debemos de producir, y si no, hay que cortarlos. En la medida en que se incrementan nuestras necesidades, se incrementan nuestros afanes. Y es así, hermanos, como hemos terminado, entregados en cuerpo y alma a alcanzar los medios, los recursos para satisfacer todas nuestras necesidades materiales, y nos hemos olvidado de lo espiritual.
No es malo, hermanos, que seamos responsables con nuestras obligaciones. Lo malo es que nos olvidemos de lo espiritual. Lo malo es que ya no haya lugar para cultivar todas aquellas cosas que no se compran con dinero. Lo malo, hermanos, es carecer solamente de intereses materiales y ya no valorar en nada, por ejemplo, la paz y la armonía, el compañerismo y el respeto hacia el prójimo. Este mundo en el que vivimos se ha llenado, hermanos, de egoísmos, de odios, de pleitos y de envidias. Un mundo en donde ya no existe la amistad y mucho menos la hermandad. Esto es producto de ese egoísmo terrible que hemos tenido que desarrollar para alcanzar los beneficios materiales que andamos buscando. No es malo que respondamos a nuestras obligaciones, pero sí es malo que ya no sepamos mirar la vida, sino solamente en base a lo material. Por eso creo yo, hermanos, que este personaje no representa a Cristo, porque este personaje es un personaje interesado solamente en los resultados inmediatos que le signifiquen ganancias a su tierra y no tiene interés en otra cosa. Yo creo, hermanos, que Jesucristo no es así. Esto nos lleva a la segunda gran enseñanza de esta parábola. Esta parábola nos enseña que la vida también se puede ver de otra manera. El segundo en hablar en esta parábola, hermanos, es el viñador. Y el viñador lo que le dice al dueño de la tierra es: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esto quiere decir, hermanos, que el viñador no piensa como señor, el viñador piensa como siervo. El viñador es un servidor del Señor. El viñador es un hombre que le sirve al dueño de todo, al que es propietario y poseedor legítimo de toda la tierra. Él es un servidor del Señor. Prácticamente, si ustedes leen en la parábola, este hombre suplica al dueño que deje aquella planta un año más. Eso sí, fíjense bien en algo. Él no solamente le dice al Señor: déjala otro año y a lo mejor da fruto. Él dice, hermanos, déjala y yo voy a trabajar. Yo voy a cavar alrededor de ella y la voy a abonar y la voy a cuidar y voy a tener cuidado de ella para que dé abundante fruto y no tengas que cortarla. Esto es interesante, hermanos, porque el viñador no es un hombre que dice: bueno, si da algo, qué bueno, y si no, pues la cortas. Es un hombre interesado en esa planta. Es un hombre, hermanos, que dice: no es posible que esta planta la vayan a arrancar y se vaya a morir. Hay que salvarla. Hay que hacer lo que sea, hay que trabajar, hay que esforzarse para que dé fruto y no tengas que cortarla. El viñador es ¿Y por qué el viñador piensa de esta manera, hermanos? Porque el viñador probablemente ha sido quien plantó aquella planta y la ha cuidado y la ha visto a esa planta crecer. Ha visto a esa higuera, hermanos, resistir en esos 3 años, tiempos de frío, de calor, pestes, inundaciones, quién sabe cuántas cosas, y la higuera está todavía en pie. Él tiene cuidado por esta planta. ¿Saben qué veo yo en el viñador? Un hombre que ama lo que hace y ama aquella planta a la que sirve. Es decir, no solo tiene interés en la ganancia que le pueda dar, tiene interés en la higuera, tiene interés en la planta, ama su trabajo, ama aquella planta, ama todo lo que es vida y no acepta y rechaza totalmente la muerte. Arrancar aquella planta significaba matarla y él dice: no, esta planta tiene que vivir. Esta planta hay que cuidarla,
hay que encargarse de ella hasta que dé abundante fruto y no tenga que morir. Él no considera, hermanos, que aquella planta esté perdida. Él considera, hermanos, que hay que trabajar mucho en ella. Hay que cuidarla, hay que prepararla, hay que darle lo necesario para que dé abundante fruto. Él se va a esforzar por la viña. Él asume un compromiso delante del Señor y le dice: yo me voy a encargar de cavar alrededor de ella, de abonarla hasta que dé fruto y no tengas que cortarla. Es decir, es una persona de servicio. Es una persona, hermanos, que cree en servir a los demás, que cree que los demás necesitan ayuda y si se le da la ayuda necesaria, no tienen por qué morir. Yo creo que este hombre, hermanos, sí representa el corazón de Cristo. Ahora, ¿cómo vemos nosotros la vida? Nuestra viña no es material, nuestra viña es de naturaleza espiritual. Aquí en la casa del Señor, aquí en la iglesia de Cristo, todos somos higueras, unos más crecidos que otros. Unas higueras aquí están dando abundante fruto, otras dan algún fruto, bueno, no mucho, pero dan fruto. Y hay otras que son improductivas. Tenemos que aceptar esa realidad. Pero si pensamos como el dueño de la higuera, como el dueño de la tierra, como el Señor de la tierra que llegó a decir: córtala, vamos entonces a considerar que hay algunos hermanos que están ocupando la tierra de balde. Y vamos a decir: ¿para qué está ocupando la tierra si no da fruto? Vamos a considerar que ya no queda nada que hacer sino cortarlo y echarlo al fuego. Desafortunadamente, no falta quien piense así. Si pensamos como el dueño de la higuera, hermanos, vamos a decir: esos solo vienen a calentar la silla, córtenlos. Se nos va a hacer fácil, hermanos, abandonarlos. Se nos va a hacer fácil, hermanos, declararlos que no son hijos de Dios. Se nos va a hacer fácil decir que no son hermanos, que son primos. Se nos va a hacer fácil decir: estos solo vienen a robar oxígeno. Se nos va a hacer fácil condenar a otros, hermanos, sin darnos cuenta de que a todos nos ama Cristo por igual y por todos y cada uno de nosotros dio su sangre en la cruz del Calvario. Delante del Señor no hay acepción de personas. En esta parábola, hermanos, Cristo está representado en el viñador que se niega a abandonar la higuera aunque no ha dado frutos. El viñador simboliza la esperanza interminable del Señor en cada uno de sus hijos. Cristo cree que cada uno de nosotros ha de dar abundante fruto en Cristo Jesús. Cristo piensa como el viñador: déjala un año más. Hoy el Señor nos está dando un año más, el 2023, para que demos fruto. Pero hay que cuidar la higuera. El viñador tiene que cuidar la higuera. Esta parábola nos dice que como hermanos en Cristo no nos debemos abandonar unos a otros, creyendo que nosotros sí damos fruto y otros no. Creyendo que nosotros tenemos una condición superior a los demás. Creyendo que nosotros sí somos verdaderos cristianos y hay unos por ahí que son cristinos. Nadie debe abandonar a su hermano. Independientemente de cuál sea su condición, Cristo también dio su sangre por él o por ella. Y lo que tenemos que hacer es asumir el compromiso de cavar alrededor de esa higuera, abonarla con mucho amor y paciencia y esperar que dé fruto y que no muera jamás.
Pero para eso tenemos que ser como el viñador. Para eso tenemos que tener valores espirituales como el amor, la paciencia, el gozo de servir al Señor, el respeto a la dignidad de los demás. Así como esperamos ser respetados nosotros, así debemos respetar a los demás, sea cual sea su condición. Y todos esos, hermanos, son propósitos de carácter espiritual. Esos propósitos no están medidos en términos de beneficio material, están medidos en términos de beneficio espiritual. Si nosotros aprendemos a amarnos, seguramente, hermanos, vamos a obtener grandes riquezas en Cristo Jesús. Riquezas de carácter espiritual, riquezas que no se miden en dinero, riquezas que no se miden en posesiones materiales, riquezas que se miden en el amor de Cristo Jesús en nosotros. Tenemos que recordar el consejo del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un gran propósito, hermanos, de año nuevo es amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Un gran propósito de año nuevo es no abandonarnos unos a otros, sino disponernos a apoyarnos, a sostenernos unos a otros, porque todos estamos afectados de debilidades. Nadie es perfecto, nadie es capaz en sí mismo de superar todos los problemas, dificultades o tropiezos que la vida le pueda presentar. Pero si somos hermanos, tenemos que sostenernos unos a otros en nuestras debilidades hasta que salgamos victoriosos para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Eso es un buen propósito de año nuevo. Ser capaces de apoyarnos, de amarnos unos a otros. Concluyamos entonces, hermanos. Incluyamos propósitos espirituales para este nuevo año. Incluyamos el amor a nuestro prójimo. Si lo cumpliéramos, seremos una higuera que dé abundante fruto para la gloria de Dios, y veremos a todas las higueras de este campo del Señor dar fruto abundante, lo cual glorificará la iglesia de Cristo y traerá bendición para todos en este nuevo año. Amén. Vamos a orar.